Objetivo 13, lo que vamos a hacer es reconocer las características técnicas y conceptos básicos de operacionales. ¿Qué son los conceptos básicos? Primero, el símbolo. Segundo, vamos a ver la ganancia de tensión diferencial, la ganancia de tensión de baja señal, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, corriente de polarización de entrada, corriente y tensión de desbalance, ancho de banda, encapsulado y pines de conexión. Empecemos viendo desde acá las características técnicas. Vamos a ver. Del amplificador operacional 741. En este caso estamos viendo Fairchild Semiconductor, eso son las hojas de datos del datasheet. El encapsulado. El encapsulado normal ordinario, él es de 8 terminales, 8 DIP, Dual Inject Packet, o sea, es un paquete, es un encapsulado en el cual se compone de 8 terminales, 4 y 4. Está el SOP, que el SOP es para montaje superficial, o sea, es de superficie. Las características: tiene una protección de cortocircuito, ¿verdad? Una protección eléctrica para cortocircuito. Tiene una estabilidad excelente a la temperatura. Tiene una compensación interna para la frecuencia, para el ancho de banda de la frecuencia de trabajo. Un voltaje de trabajo alto, un rango de entrada de voltaje alto. Y tiene las terminales de offset null, o sea, para corregir las desviaciones de voltaje. Viendo los términos, vamos a empezar con comprender. Vamos. La cantidad de pines que tiene y cuál es la distribución de sus terminales. El 741 es un amplificador operacional del tipo simétrico o asimétrico. ¿Qué es ahí? Del tipo simétrico o asimétrico. ¿A qué se refería con la alimentación? Con una fuente de alimentación simétrica o asimétrica. Muy bien, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál es? Simétrica es. Muy bien, que tiene positivo y negativo. ¿Este circuito integrado tiene una fuente de alimentación simétrica? ¿Sí o no? Sí, las terminales son la 4, que es la VEE, que es el V negativo, ¿correcto? Esa es la terminal negativa, el V menos. Y la terminal 7 es la V más o VCC. En este caso, vamos a reconocer que este es un circuito integrado con terminales diseñado y construido con transistores ¿de qué tipo? No, él es el LM741, pero ¿con qué tipo de transistores se construyó? No, BJT. ¿Por qué sé que es BJT? Porque tiene VCC, que sería colector-colector, y VEE. Muy bien, automáticamente podemos garantizarnos que este operacional es con base a transistores BJT. Si aquí fuese VDD y aquí VSS, estoy ante voltaje de drenado y voltaje de source, de fuente. Muy bien, que ese sería ¿qué transistor? La familia FET. Ahora sí, ¿qué FET trae? Puede ser JFET o MOSFET. Muy bien, ¿estamos claros con eso? Entonces, primera identificación fácil, este es con BJT. ¿Cómo lo identifico? La C de colector y la E de emisor. Sí. Para diferenciarlo, sencillo. VD, D. No, o sea, esos dos, me refiero al MOSFET y el JFET. En la construcción interna tendríamos que ver su construcción ya propiamente. Ya no podríamos... Ya vimos, les hago el repaso, lo vemos en una simbología que vimos el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí sí hay que dominarlo. ¿En qué fluye esta calidad? El offset null. Offset null, terminales 1 y 5. Offset null. Entre esas dos terminales conecto un potenciómetro, ordinariamente de 10 kilo ohmios, en el cual se conecta hacia positivo. El positivo hemos dicho que es la terminal 7, hacia el positivo, el VCC o VDD. ¿Estamos de acuerdo? Conecto ese potenciómetro para que cuando yo lo gire,
corrija la desviación de más o de menos. Vamos a ver, primero, offset. Offset es desviación, nula. ¿Nula para qué? Por ejemplo, puede ser que el operacional, con las dos terminales, que es la 2 y la 3, a tierra o al aire, ¿cuánto sería el voltaje de salida en la terminal 6? ¿Cuánto debe ser el voltaje de salida en la terminal 6? Si están al aire, no tengo nada conectado, nada, están las patitas. ¿Cuánto debe ser? 0. Le he puesto la alimentación VC más 12 positivos y VEE menos 12. Le he puesto esas dos. Eso sería simétrico, ¿correcto? En las terminales, las patitas no tienen nada, están desconectadas, están conectadas al aire. ¿Cuánto sale en la terminal 6? ¿Cuánto saldría? No, 0 igual. 0. Ahora sí estamos claros. 0, porque no hay nada conectado en la teoría. Pero si me sale menos 0,5 voltios, quiere decir que está desviado. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el inversor negativo o hacia la entrada inversora positiva? Menos 0,5 hacia el negativo. Entonces, ¿qué tengo que meterle? ¿Un voltaje qué? Positivo. Y el offset null 5 es el más positivo. Entonces le meto 0,5 a ese lado para que me salga 0 en la desviación. ¿Estamos entendiendo el concepto de desviación? ¿Sí o no? El potenciómetro va del 7 al 5. 1 y 5. Ok. Y 7 es el que me hace la desviación para acá o para acá. Pero idealmente no tiene que salir 0. ¿Ah? Idealmente no tendría que salir 0. Muy bien. Teoría, no tendría que tener desviación. Eso es cuando él mismo se balancea a sí mismo internamente. Pero cuando no, trae estas dos terminales para corregir ¿qué? La desviación. Si se me hizo hacia el negativo o si se me hizo hacia el positivo. Especialmente los amplificadores operacionales que usamos en equipo médico son de los más frecuentes que presentan desviaciones. Porque por más exacto y por más preciso, siempre hay un pequeñísimo voltaje que hay en él operacional internamente, en el diferencial de él, en la diferencia. No es una falla. Por más que quiera hacerse bien exacto, siempre hay una. Y por la ganancia, el lazo abierto, como tiende a infinito, entonces lo amplifica esa ganancia. Imagínense que puede ser 1 microvoltio negativo, pero por 1.000.000 de veces, porque es infinita. ¿Cuánto me sale al otro lado? Me sale un voltio perfectamente. ¿Sí estamos entendiéndonos? Entonces, el potenciómetro lo que hace es que toma un poquito de voltaje o se lo mete al offset de la terminal 5 o se lo mete al de la 1 y entonces balancea la salida para que dé 0. Se lo va moviendo. Un trimmer, potenciómetro de exactitud, ya usted lo va ajustando ahí que le dé 0. ¿Estamos claros? Sí. Pero como la conexión del potenciómetro, o sea, va de un offset hasta un... Resistencia puedes tener de dos formas. Si yo ya sé que el offset siempre es positivo, puedo tener una patita a tierra, una OS más, con dos resistencias de 10K, ¿verdad? Para balancearlo, y un potenciómetro dando a las 5 la central. Ya, con solo eso yo se lo ajusto. Y ya si lo sabe calcular, lo calcula y sabe qué resistencia tiene que poner ahí siempre fijo para que siempre tenga esa desviación. Entonces no pone potenciómetro, sino resistencias fijas. Pero pone potenciómetro por si hay que estarlo calibrando. Se cambia el operacional y hay que calibrar. ¿El fabricante me dice cuánto? No, usted lo calcula, porque usted lo pone en práctica ya en la realidad. En la desviación que usted mide, Pero cuando lo pone. ¿Cuánto voltaje aguanta? ¿Cuánta corriente? Lo dice el fabricante, ¿no? Sí, pero la desviación con eso es corrección, es voltaje. ¿Estamos? Ok, pero no tiene un límite entonces. Sí, la fuente máximo. Usted le aplica la fuente. Ok, preguntas, ¿vamos bien con eso? ¿Sí o no? Ok, aprovechando esta imagen, podemos decir que la terminal... Ajá. No. En el caso de nosotros, las terminales 2 y 3 son las entradas inversora, la 2, y la no inversora, la 3.
Dichas terminales, a la entrada vamos a tener un amplificador operacional diferencial. Y aquí lo vamos a ver. Acá tengo la hoja de datos del amplificador 741, nada más que del fabricante National Instrument. ¿Qué transistor es este? BJT. ¿Lo ven? Esos son los transistores BJT. Ahora, terminal entrada inversora, la terminal 12. Inverting input, entrada inversora. Quiere decir que todo lo que entre ahí se va a invertir. ¿Y qué es lo que va a entrar ahí? El voltaje que entra se invierte. Si entran menos 3 voltios, salen 3 voltios. Si entra menos 5 voltios, sale 5 voltios. Esa es la inversión de lo que hace. Si la ganancia es 1, la ganancia de tensión es 1. ¿Estamos? Si la ganancia fuera 2, entonces se multiplica por 2. Si la ganancia son 3, se multiplicaría por 3. La ganancia es relativo a la ecuación que vayamos a formular. La terminal 3 es entrada no inversora. Quiere decir que si ahí entra menos 1 voltio, ¿cuánto va a salir? Menos 1 voltio. Si la entrada son 5 voltios, ¿cuánto va a salir? 5 voltios. Eso es lo que hace el operacional si la ganancia de voltaje fuese 1. Esto que está aquí, vean esto, ¿son iguales? ¿Son iguales? No. Este no es un NPN. Este no es un NPN. La salida, estos dos, véanlos aquí, ¿no son iguales? Los penetra, los otros. Esto no es PNP, esto no es PNP. Sí. ¿No son iguales? Sí, esos dos sí. Pero con Esos dos no son iguales. O sea, sí, lo ven. Pero entre, digamos, el de Esta cascada no es igual a esta cascada. el de arriba no es igual al de abajo. Este de aquí arriba no es igual a esto de aquí. ¿Qué es lo que estoy señalando? La configuración. Si yo parto esto, si yo parto esta imagen, esta de aquí, desde el punto Q8 aquí hacia la mitad, no es lo mismo estos dos lados. De la vez que no más largo. De aquí a aquí, de aquí a aquí no son iguales. No, porque tiene Q7. Vale, Q7 es este Q, véalo acá. Ve aquí la salida. Q8 es el complementario de este. Yo estoy viniendo de aquí, del punto de Q8 a la salida, acá, sin tomar en consideración estos dos lados. ¿Sí lo ven? Una configuración totem, bro. Ok, está en totem. Está en totem. Está en totem porque están en cascada. Pero esto es un espejo de esto. ¿Sí o no? Q1, Q3 es el mismo Q2, Q4. Si ve, aquí estoy en impares y aquí estoy en pares. ¿Por qué? Estoy viendo que, ¿cómo se le llama eso? Un mirror, un espejo. Por eso aquí tengo un amplificador diferencial. Recuerden, el espejo. Gracias al espejo yo puedo crear el amplificador diferencial, que es el puente H. Aquí lo tengo reflejado. Y el puente H necesita un amplificador de corriente, que es este transistor y este otro. Que estos dos son el offset, el transistor Q5 y Q6. ¿Estamos de acuerdo? Q5 y Q6 corrigen la corriente que se necesita en el amplificador diferencial. Corrigen la desviación. Le dan más ganancia o menos. Sí, eso es amable. Ahí están los valores y todo. Eso es lo que trae internamente este 741. ¿Lo ves? Una de las prácticas que se hacían años atrás, que yo no la hice, es montarlo, esto, agarrar esta hoja de datos y montarla en el Circuit Wizard o en NI, National Instrument. ¿En Circuit Wizard se puede simular? Sí, sí, es un amplificador operacional. ¿Cómo es tan limitado?
No, esto es corriente directa y eso es lo más fácil. Ven, pata 4 menos V. ¿Y por qué le llamamos menos VEE? Por la terminal de conexión de los emisores. Mientras allá es más CC, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque toca los colectores de los fundamentales de la amplificación de la salida. Bueno, entonces, preguntas. El amplificador operacional se compone en su estructura interna, en las dos terminales diferentes de entradas, en un amplificador diferencial, el cual tiene un amplificador interno de la corriente, ¿verdad? Y de la tensión, por medio del balanceo de cargas, haciendo posible que sus interconexiones puedan amplificar o mejorar la tensión o la intensidad. ¿Estamos claros? Preguntas hasta acá. Por esta causa, entonces para que lo tengamos claros, el amplificador operacional en las entradas, entre las entradas inversora y no inversora, como son un espejo en transposición, o sea, un espejo de transistores, su impedancia de entrada es infinita. Repito, como es un amplificador diferencial, las entradas del amplificador operacional, su impedancia es infinita. Ahora, la salida del amplificador operacional, su resistencia es muy baja. Vea, si es negativa, son 50 ohmios, la R10, pero si fuese positiva, su resistencia son 25 ohmios. Su resistencia en el amplificador operacional, o sea, su impedancia de salida, es menor o igual a 200 ohmios. Ideal, 0 ohmios. Repito, la impedancia de salida ideal del amplificador operacional es 0 ohmios. Porque el transistor, si ves, es un PNP, compensan corrientes. ¿Estamos? Entonces, la impedancia de salida del amplificador operacional ideal sería 0 ohmios, real es menor o igual a 200 ohmios. Su impedancia de entrada ideal es infinito. En la realidad son megohmios, son unos megas, de 1 mega para arriba. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Ok, gracias a los transistores presentan un ancho de banda finito. Vamos a regresarnos a la otra lámina. Okay. Veamos esto. ¿Qué pasa si la salida se me quema? Normalmente se me va a ir a tierra, a menos V, o se me va a ir a más V. Uno de estos dos transistores se me va a quemar. Si se me quema hacia el negativo, me va a salir voltaje negativo a la fuente. Si el ejemplo fuera menos 12 voltios, me va a salir menos 12. Y si se me quemó hacia el positivo, ¿qué me va a salir? Más 12. Ahora, si se quema la entrada, pocas veces imposiblemente visto. Pero si se me quemara la entrada, lo que va a suceder es que el operacional va a quedar con un hueco negro ahí. Porque vean la cantidad de transistores que se queman. Ya él va a quedar con un hueco. Entonces, compensa nada más simplemente densidad. Medirías continuidad. Si la patita 6 a menos VEE, o sea, la patita 4, entre 6 y 4, hay 0 ohmios, está malo. O entre la patita 6 y la patita 7, hay 0 ohmios, estamos mal. Está en corto. Esa es la forma más rápida para saber si está en cortocircuito. Ahora, si está abierto, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Y no tenemos que ponerlo a trabajar para saber si se abrió. Porque la impedancia de él siempre tiende a infinito, son megohmios. Entonces, ya la medición ahí no va. Vemos aquí el amplificador operacional. Aquí está la otra configuración, veámoslo internamente. Volvemos a ver que este de Fairchild ya es mucho más ordenado. Siempre tiene el Q8 y el Q9, pero vean que los ponen homólogamente arriba. Y aquí están los dos Q5 y Q6 de los offset de la desviación. Bueno, todo lo mismo. Esto es simulable al 100%.
Ahora sí, hablemos de las unidades de medición y voltajes. El VCC de la fuente de alimentación tiene un valor más menos 18 voltios. Eso es lo máximo. Más menos 18 voltios. Usted le pone más menos 18 voltios al operacional, realmente le está metiendo 36 voltios. 18 en el negativo y 18 en el positivo. Ya más de eso, el man está sobre voltaje, ¿verdad? Eso es lo que estamos teniendo dos cuentas. Voltaje diferencial de entrada. Se recomienda como voltaje diferencial de entrada, ¿cuánto? 30. ¿Cuánto sería entonces lo ideal para la fuente en el trabajo cotidiano? Para que me dé 30 simétrico, ¿qué tengo que ponerle? Más menos 15. Más menos 15. Que fue lo que les dije. En la práctica, esto es lo máximo que puede ponerle. En la realidad, el diferencial es más menos 15. Y en la práctica nosotros vimos que le poníamos más menos 12. ¿Sí o no? Esto es lo que se le colocaba al operacional. Voltaje de entrada, volvemos a lo mismo, más menos 15. O sea, más menos 15 voltios está más que razonable. Más de ese voltaje no se recomienda, porque lo está llevando al extremo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Salida en cortocircuito. Ojo, aquí hay una mentira. Duración de la salida en cortocircuito, o sea, cuánto puedo conectar a cortocircuito, o sea, mandar a tierra la terminal 6. Dice que el valor es indefinido. ¿Por qué creen que sea indefinido? Hasta que se queme. ¿Y cuándo es que se quema? Puede ser que al instante que lo hizo a tierra o un poco más después, un poco menos. O sea, no hay un tiempo definido. Potencia a disipar, 500 miliwatts. O sea, vean qué potencia más chiquitita. O sea, él disipa muy poquita calor. Rango de temperatura de operación va el comercial desde 0 hasta 70 grados centígrados. O sea, Celsius. Pues un poquito calor, no tanto. 70 Celsius. El doble de lo que veíamos en la calle. Bastante, para calentar bastante. Un poquito. Storage Temperature Range, o sea, rango de temperatura de almacenamiento, de tenerlo guardado, va desde los menos 65 grados Celsius hasta los 150 grados Celsius. O sea, es una muy grande temperatura para tenerlo empaquetado. ¿Preguntas sobre la fuente de alimentación? Aquí estamos. Parámetros iniciales. Voltaje de desviación de entrada. ¿Qué es lo que les dije? La resistencia para desviación se recomienda que sea de 10 kiloohmios. Ya el fabricante nos la está dando sugerida. Puede ser una resistencia de desviación o puede ser una resistencia de desviación de 50 ohmios menor o igual. O sea, ya eso es el ajuste que se quiera poner entre ellas. Entrada de voltaje de desviación, ojo, máximo más menos 20 voltios. Ahí todavía bajé más todavía a los 24 que estaba poniendo yo el operacional. Con eso tendría una desviación de más menos 15 milivoltios. O sea, ¿qué quiere decir esta hoja de datos? El rango de ajuste de voltaje de desviación de entrada con una fuente de poder de más menos 20 voltios, o sea, más 10 y menos 10, me da una desviación de más menos 15 milivoltios. O sea, que la desviación puede ser que la patita 6, sin conectarle nada a las entradas, ya me esté marcando más 15 milivoltios o menos 15 milivoltios. Eso es por eso tengo que hacer el ajuste de desviación. Eso es lo que me está diciendo él, con más menos 10. ¿Estamos claros? Que eso le da los 20. Más y menos 15, ahí nos saldrían como, por ejemplo... Más 15 o menos 15. Puede salir exactamente, muy bien, 0,1, 0,2, 0,3. Ahí ya sería la desviación de él. Corriente de desviación de entrada va de 20 típica, 20 nanoamperios, hasta 200 nanoamperios. Corriente de desviación de vías, o sea, entre la terminal inversora y no inversora, entre ellas, la corriente va entre 80 a 500 nanoamperios. Resistencia de entrada, dice que va 0,3 hasta 2 megohmios típica. O sea, la resistencia de entrada, la impedancia de entrada que voy a tener. Voltaje de entrada, más menos 12 y más menos 13, ¿ven? Típico más menos 13. Lo que les dije, la fuente de poder en 12. Eso nos garantiza, o más menos 15 también. Ganancia de voltaje de señal
desatendida de 20 a 200 veces, con resistencias de carga de 200 kilómetros. Esa es la resistencia de carga. Corriente de cortocircuito, 25 miliamperios. Aquí ya ahora sí me está diciendo un dato muy importante. Se considera que está en cortocircuito cuando la corriente de salida me da 25 miliamperios. Variación de voltaje de salida. Aquí están las variaciones que puedo tener de offset. CMRR, relación de rechazo de modo común. Esto es la deflexión que puede tener el operacional y se da en decibeles. Normalmente la desviación de ganancia es de 90 decibeles a 70 decibeles, lo mínimo. ¿Qué son decibeles? Decibel es una unidad de medida del nivel de la señal. Entonces, hay decibel voltio, decibel como tal. El sonido se mide en decibeles. ¿Cuánta potencia tiene? Por la asociación de la frecuencia, exactamente. Tenemos modo de rechazo común. Esto sería importante, tanto CMR, pongan una nota ahí, como PSRR, estudiar las definiciones, ver la definición, porque aquí lo estoy haciendo el resumen, nada más es eso, pero para que sepan claramente la definición en español. ¿Esa definición de qué está, CMRR y PSRR en el AO. ¿Qué? CMRR y PSRR en el AO. Pueden también recalcar un poquito sobre lo que es el decibel. Aquí tenemos el ancho de banda. Normalmente el 741 anda entre 1 mega y 2 megohmios de megahertz, el ancho de banda, o sea, de 0 a 2 megahertz. Entonces, o hasta 10 megas, dependiendo del JFET, se usa hasta 10 megas. Ahí va a variar el ancho de banda. Ganancias, relación de rechazo de ganancia, 0,5 voltios por segundo. La corriente de 1,5 a 2,8 miliamperios. Y consumo de energía. Aquí están los consumos de energía. Vamos a ver. Pero ¿usted sinceramente cree que nos pregunten tablas como por ejemplo así sobre una fuente del mínimo y de cuando vaya a ser corto y así? A la hora de hacer un examen, cosas tan específicas. Digamos, dice, esta gráfica que tenemos acá, esta primera gráfica, esta que tengo acá, de las características típicas del operacional, ¿qué me pueden preguntar ahí? ¿Qué me están diciendo ahí? De la salida, la frecuencia. Resistencia de salida versus frecuencia. ¿Qué puedo deducir acá? Que la frecuencia baja tiene una resistencia menor a 100 ohmios, o sea, 75 ohmios. Y a la frecuencia de 1 mega, ¿qué puedo deducir yo? Que tiene una resistencia de ¿cuánto de salida? 300 ohmios. Entonces, se puede decir que conforme aumente la frecuencia del amplificador operacional, aumenta la resistencia, sí o no, verdadero o falso. Pero no es mientras aumenta la resistencia, aumenta la frecuencia. Esa no es una. ¿Ah? ¿Otra vez por su pregunta? Vale. En base a esta gráfica, Ajá. se puede decir que conforme aumente la resistencia, va a bajar la frecuencia. Siguiente. Se puede afirmar que conforme aumenta la frecuencia, la resistencia se mantiene. La siguiente opción, porque son 3 opciones. Sí. Se puede afirmar que conforme aumenta la frecuencia, aumentó el valor de la resistencia de salida. Sí, verdadero. ¿Saben leer la gráfica? Sí. Es lo que le están pidiendo ustedes ahí, reconocimiento en la lectura de la gráfica. Qué fácil. ¿Sí o no se está? Una pregunta. ¿Cuántas preguntas son en el objetivo? Dos, ¿no? 2. Entonces podemos tomarnos esta. ¿Qué puedo decir aquí, Cristian? Bueno, hagamos. Léame la traducción. Figura 2. Cristian. Conforme esta resistencia y esta la capacitancia versus la frecuencia. ¿No es eso? Sí, sí. Kailina, léame eso. Capacita bastante. Si la resistencia
la entrada de la resistencia y la entrada de la capacitancia versus la frecuencia. Básicamente. ¿No entendió esta la traducción? ¿Otra traducción ahí? Básicamente que con la entrada de la resistencia y la entrada de la capacitancia, ¿qué pasa con la frecuencia? Básicamente, ¿no? Por ahí va. Frecuencia versus entrada de resistencia y capacitancia. ¿Y sí? ¿Es lo que dijimos? Sí, ¿Sí? sí. Entradas. Sí. Input. O sea, el comportamiento de los elementos capacitivos y resistivos versus frecuencia. Ahí podemos ver que en el lateral está la resistencia, capacitancia y abajo. Entrada de la resistencia abajo, la frecuencia. La capacitancia acá, lateral. ¿Por qué se dice resistant input y capacitant input? Porque son las dos, es un mirror que tengo que hacer acá. Tengo que analizar los efectos capacitivos y los efectos resistivos. Cuando yo analizo resistencia y analizo capacitores, estoy ante una impedancia. Aquí ya tengo que considerar la impedancia del elemento. Ahora sí, con base a la gráfica, puedo garantizar lo siguiente, que a menor frecuencia, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia es muy alta, muy grande. ¿Cuántos megohmios? ¿Cuántos megas? 8,8. Casi 10 megas, vean. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con la capacitancia? ¿Qué pasa con la capacitancia aquí? ¿Cuánto vale la capacitancia? Como 580. O sea, es una capacitancia, digámoslo, de 80 picofaradios. Es grande. Es la capacitancia más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando la frecuencia va aumentando? ¿Qué puedo garantizarme con la capacitancia? Que la capacitancia, igual que la resistencia, tiende a disminuir. Disminuye las entradas. Y apenas llega a una frecuencia superior, ojo, superior a 10 kHz, eso es una nota ahí que pueden poner, cuando la frecuencia llega superior a 10 kHz, la gráfica hace una pendiente exponencial descendente. Hace una pendiente exponencial descendente, cayendo primero 3 decibeles en la primera década. Década es 10K por 10K, perdón, 10K por 10, porque es década. 10K por 10, ¿cuánto da? 100K, o sea, de 10 a 100K son 3 decibeles, decae 3 dBs. Después de ahí decae 20 decibeles por década. O sea, es una atenuación mayor. Entre más decibeles y se dicen que decae, es más la atenuación. Repito, la primera década, a partir de la frecuencia de 10K, o sea, hasta 100, decae 3 dBs. D minúscula, B mayúscula. Eso significa decibeles. Después de esta frecuencia, o sea, a partir de los 100K hasta el mega, decae 20 decibeles. Por eso ven, de aquí a aquí, la curva es más grande, de acá a acá. ¿Ven la pendiente? Es más grande. Decae 20 decibeles. Eso es atenuación, eso es suprimir. Bajar más la señal. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Siguiente gráfica. Vías de desviación de la corriente versus la temperatura. Ahí podemos ver la gráfica. Consumo de energía y temperatura, pero eso ya casi para nosotros ya es más de ingeniería. Así no nos vamos a preguntar por temperatura. Esta sí está bonita. Frecuencia versus CMRR. La desviación a partir de modo de rechazo común. Esta es la desviación en decibeles. Obsérvese que de 0 Hz hasta 10K, prácticamente hasta 10K, la ganancia se mantiene unitaria. Lo que él calculó, eso es lo que va. Pero con frecuencias mayores a 10K hasta 1 mega, 10 a la 6, 1 mega, se va a ir atenuando. Se va a ir haciendo chiquitito. ¿Estamos entendiendo? De 10K a 100K,
O sea, 10 a la 5, la atenuación promedio es de 20 decibeles por década, en modo de rechazo común. Entonces, ¿qué quiere decir el modo de rechazo común? Es cuánto voy atenuando la señal, según aumenta la ganancia. Pero la definición, la quiero que ustedes la usen más para que ustedes la interioricen. Respuesta de trascientes. Cuando llega 10 a la 7 ya no hay nada. Ya murió. Ya no hay. Pero es que literalmente. Ya está atenuada la señal, totalmente perdida. Ya no hay señal. Desapareció. Y es que empezó con una 110 días, no. 100, ahí sería como 103 veces llega. Ajá, y Decibeles, o sea, va a pasar hasta amplificada, bien fuerte. Llegó a 10K y empezó a padecer, se fue atenuando. ¿Estamos? Esto es en el caso de la gráfica para este operacional. Aquí tenemos las desviaciones, los ángulos de 15 grados. intercambio, ¿verdad? Y aquí están los tamaños del encapsulado. El dip, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Las terminales como van, el SOP para montaje superficial. Y los diferentes fabricantes y características. Este es el de National Instrument. Aquí está la terminal. Aquí está cómo se coloca el potenciómetro de offset. Vean, aquí lo conectaron a menos V. ¿Por qué a menos V? Porque quiere decir que la desviación tiende a positivo. Entonces yo necesito meterle un voltaje negativo para que se haga positivo. Terminal 1, terminal 5. O sea, usted puede tener aquí diciéndolo usted, terminal 1 y terminal 5, y este conectado a la terminal 4. Ese es el offset. Para regular la desviación. La desviación de la salida. Ahí están los mismos datos técnicos que hemos analizado y la característica del operacional respectivo. Las curvas. El encapsulado, este encapsulado ya no se usa mucho. Este encapsulado Metal Can Package MSP. Aquí está superficial, este es de montaje cerámico tipo plano, ordinario. Ahí están los encapsulados. Profe, en semiconductores y componentes, ¿cuál es la mejor marca? Digamos, esto es National Instruments, pero en industria, ¿cuáles son las mejores marcas? Es un poco irrelevante para la peli, pero... Es que ya eso es muy relativo, casi todo es hecho en China. Depende de qué toma la cosa. O sea, más barato, menos características de seguridad tiene. Pero, ¿ustedes cuáles han visto? ¿Cómo las